Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Alabado sea Dios. Dios los bendiga, amigos y hermanos que se están conectando a través de Facebook Live. Es un placer estar con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por concedernos poder estar aquí y comenzar esta, no sé si llamarlo nueva aventura, un nuevo ministerio que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bienvenidos a una cita con Dios. Hoy es nuestro primer programa de muchos, esperando en Dios y creemos de parte de Dios que va a ser de gran bendición para muchísima gente. Si bien nosotros no sabemos todo, porque pues es imposible, pero Dios sabe la situación de cada uno de nosotros, las de ustedes, las nuestras. Y yo creo que si unos a otros nos ayudamos, entre unos y otros, la carga se hace más ligera. Nuevamente Dios los bendiga. Queremos dar inicio, no sé quién esté conectado. No veo a nadie. Dos viewers. Si me mandan un mensaje, a ver si se escucha bien todo, si no hay ningún problema, alguna interrupción. Y vamos a comenzar. Pero ¿qué les parece si ponemos todo esto en la mano del Señor? Que sea el Señor glorificándose, que sea el Señor usando mis labios, los labios de mi esposa, para que el Señor obre, el Señor ministre a través de todo esto. Amén. Si gusta cerrar sus ojos, si gusta ponerse de pie o no. Una vez escuché yo un predicador y me dejó impactado lo que dijo. Y antes de comenzar a leer la palabra, dijo, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor, pero antes vamos a orar. Dice, si gusta quedarse sentado, puede quedarse sentado, porque no importa la postura del cuerpo, sino la actitud en su corazón. Y me dejó impactado que desde hace años que yo escuché a ese pastor decir eso. Es muy cierto. De nada nos sirve arrodillarnos, hincarnos, levantar nuestras manos si la actitud en nuestro corazón no es correcta. Entonces, si ahí usted está sentado, está tranquilo, cierre sus ojos y vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad que son nuevas cada día. Padre, en esta noche, Señor, comenzamos esto que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, en el mío y en el de Marisela. Desconocemos, Señor, hasta dónde pueda llegar, pero sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, si tú tienes el control de toda esta situación, de todo esto, Señor, podemos hacer y llegar a algo grande, Señor. Te pedimos, Padre, en esta noche que toques el corazón de cada uno de aquellos, Señor, que se van a sintonizar. Usas mis labios, los labios de mi esposa, Señor. Haz nuestra carnalidad, nuestra humanidad a un lado. Y que sea usted, Señor, usando estos dos vasos para que tu palabra pueda ser escuchada y tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Declaramos libertad, Señor, para hablar los temas que vamos a hablar, Señor. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor, a través de los que vayan a hablar sobre estos micrófonos, Señor. Y declaramos bendición, Señor, declaramos libertad en el pueblo de Dios. Declaramos sanidad, Señor, en tu pueblo. Declaramos riquezas en tu pueblo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Voy a dejar a mi esposa que dé un saludo para comenzar con la introducción.
Maybe, good night. Dios les bendiga, buenas noches a todos ustedes que primeramente están mirando este mensaje, pero los que lo vayan a ver después esta programación, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y le damos las gracias por estar aquí con nosotros y esperamos y creemos que será de gran bendición para sus vidas y no solamente para ustedes, pero si saben de alguien que está pasando por estas situaciones que vamos a compartir programa tras programa, que sea usted compartiéndolo con esas personas para que puedan ser de bendición, y si podemos ayudar en algo, con mucho gusto nos manda mensaje y aquí estamos para servirles, que ese es el propósito de esto, para servirles a ustedes y ayudar. Amén. Estamos en Facebook como Una Cita con Dios. Comparta, hágale share a sus amigos, a sus hermanos, a todo mundo. Hágale share para que esta palabra pueda ser expandida. La situación es, queremos que el reino se expanda. Entonces esta es una forma de cómo podemos expandir el reino del Señor. Y bien, rápidamente hicimos un pequeño anuncio, ¿te acuerdas, baby, la semana pasada? Anunciando que hoy es nuestro primer programa. Vamos a tocar el tema de la depresión. Este tema es muy extenso, lógico, no vamos a abarcarlo ni en, yo creo, 5 programas, pero lo queremos resumir lo más importante. Tal vez nos tome algunos 2 programas. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, hace años, no hace años, hace un tiempo atrás, no hace muchos años, yo creo que usted y yo y todo el mundo siempre hemos pasado por situaciones, por dificultades. Algunos pasamos por alcoholismo, por drogadicción, pandillerismo. Otros fueron abusados físicamente, sexualmente. Infinidad de cosas que han pasado a diferentes personas. No tiene que ver el nivel social ni el nivel económico, pero desgraciadamente pasamos por situaciones muy difíciles y a veces nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? Yo creo, baby, que a través de todo este tiempo, yo me he llegado a veces a preguntar, y me lo pregunté antes de conocer a Dios, y decía yo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios es bondad? ¿Por qué si Dios dicen que es lo máximo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Bueno, Dios no se equivoca, amigo, hermano que me escuchas. Dios hace las cosas perfectas. Dios sabe lo que hace. Dios trabaja de maneras muy raras, de maneras que para tu entendimiento y el mío son cosas ilógicas. Dios trabaja locamente, Dios hace cosas que para ti, para mí, como digo, es algo ilógico muchas veces. Pero Dios es Dios. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nadie mejor que Dios para hacer lo que Él tiene que hacer. Porque lo que hace Dios lo hace perfecto. Porque Él es perfecto. Tú y yo somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Entonces, Dios permite, hermanos, que pasemos por circunstancias, por tragedias. Porque muchas de ellas no solamente son circunstancias, son tragedias. Pero Dios está en medio del asunto. Y por tiempo, mi esposa y yo ya tenemos 26 años de estar viviendo juntos, de estar casados. Y hemos pasado infinidad de cosas juntos antes de conocer al Señor, conociendo al Señor. Hemos crecido juntos en el caminar con el Señor. Y nos han pasado infinidad de cosas. Y una vez el Señor puso en nuestro corazón, ¿por qué me preguntan? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué no empiezan a preguntarme, ¿para qué pasó esto?
¿para qué pasé yo por esto? Y pasamos por situaciones, como lo dije en un principio, porque Dios quiere usarnos de esa manera para mostrarle al mundo lo que Él puede hacer. Lo que te sucedió sin Dios y lo que puede suceder con Dios. Y para poder ayudar, yo creo que más que todo eso, baby, para poder ayudar al que todavía no conoce de Dios o al que ya conoce de Dios, pero todavía no encuentra dónde recurrir, qué hacer. Porque si bien sabemos, y este tema tú mejor que nadie lo conoces, yo siempre digo, hago la burla, que digo que la depresión a mí me ve y corre. Pero es una broma. Pero sin embargo, el Señor permitió que mi esposa pasara por una depresión. Fue una depresión, fueron años y años muy difíciles en nuestra vida, que sin Dios, pues yo no entendía qué era, y con Dios empecé a entender un poquito, pero la situación seguía igual, a veces hasta peor. Entonces, no hay como una persona que pasó por ese proceso, que pasó por esa situación, por esa angustia, te diga, mira, yo hice esto y esto a mí me funcionó. Claro, conocemos la palabra de Dios. Sabemos que Dios es el Todopoderoso. Sabemos que dice su palabra que apartados de Él, nada podemos hacer. Lo entendemos y es muy cierto, muy verdadero, muy poderoso. Pero mientras pasamos ese lapso, ese proceso, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados a que Dios decida hacer el milagro en nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer. Entonces, todas estas situaciones, vamos a hablar de temas muy, tal vez unos muy profundos más que otros, pero yo sé que alguien allá afuera, detrás de todas estas cámaras, le va a servir y va a ser de gran bendición. Entonces vamos a comenzar con este estudio. Mi esposa va a comenzar con lo que tiene, son información sobre qué es la depresión, cómo nos afecta, y después lo vamos a traer a la luz de la palabra, porque aquí Dios es el que está involucrado en medio de este asunto. Pero vamos a tomar las dos partes para que podamos ver y comprender, y con testimonios, con personas, en este caso va a ser mi esposa, porque ella fue la que padeció por esa depresión. Ella mejor que nadie puede dar testimonio de qué es eso, qué se siente, cómo funciona. Yo podría dar tal vez el testimonio de cómo uno lo ve cuando el que no está involucrado en ese asunto. Ahí yo pudiera ayudar. Pero si yo hablara de la depresión, pues gracias a Dios nunca he sufrido de depresión. Pero pues aquí va a estar mi esposa, que nos va a enseñar, nos va a dirigir, nos va a compartir. Y todas las situaciones es abrir nuestro corazón. Yo creo, baby, que tú lo dijiste la vez pasada, una de las llaves del éxito a que todo esto funcione es la comunicación. Es aceptar que hay un problema. Amén. Es creer de que uno puede salir de ahí, pero hablarlo y aceptar que lo tiene, abrir su corazón y decir, ya no quiero más esto. Porque mientras usted tenga ese espacio ahí donde usted le haga un nido y donde se acostumbre a vivir con ese problema, nunca va a ser sano, porque es parte de usted. Entonces lo único que usted necesita es reconocer que tiene ese problema y que ya no lo quiere más en su vida, que quiere salir de ahí. Cuando uno quiere salir de ahí, uno va a salir, porque yo ya pude salir de eso. Y es algo bien feo
la depresión es una enfermedad que puede hasta matar porque lleva al suicidio. Pero lo que yo alcancé a agarrar de la ciencia dice, ¿qué es la depresión? Es un trastorno mental. Se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido, derrumbado, baja autoestima, que nadie lo quiere, que todo el mundo lo odia. Entonces, la depresión clínica es un trastorno de estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren en la vida diaria durante el periodo de semanas, meses o en algunos casos años. Hablaba yo con mi esposo de que hay depresiones que son pasajeras, como las que pasaron algunos personajes bíblicos que él después les va a explicar, pero hay otras depresiones que no son pasajeras, que esas pueden durar meses, años si uno permite. ¿Hasta dónde yo le voy a permitir a esa enfermedad o a ese espíritu que en el sentido espiritual sabemos que es un demonio? ¿Hasta cuándo yo le voy a permitir que me esté gobernando mi vida? Entonces, las estadísticas de la depresión es una cifra muy alta, es entre el 8 y el 15% de la población. Se cree que cada una de 10 personas la padecen. Yo fui una de esas 10 y estuve alrededor como unos 10 años, tal vez más, no, como unos 20 años en eso. Y fue demasiado, ya era parte de mi vivir diario. Según la OMS, en la actualidad la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Wow, escuche bien, hermano, amigo que nos está escuchando, escuche. Vuélvelo a repetir. Según la OMS, en la actualidad la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Estos son datos precisos, hermano, que usted puede investigarlos, así como nosotros lo investigamos, son de fuentes muy concisas, muy leales, muy verdaderas. Entonces, esta es en todo el mundo, a nivel mundial, y representa el 7% de la mortalidad prematura. Personas que no estaban destinadas a morir mueren a causa del suicidio, por esa depresión, llegan al suicidio. En España, el riesgo de que la población general desarrolle lo largo de la vida es casi el doble de las mujeres que los hombres. Las mujeres padecemos mucho más que los hombres, un 50% más. En el de las mujeres es un 16.5% de la población y en los hombres es un 8.9%. Mientras que el porcentaje de personas en general que anualmente padecen la enfermedad es un 4% en todo el mundo. Diferentes trabajos publicados cifran que un 50% los trastornos depresivos que no reciben tratamiento o no el adecuado, que lo están recibiendo pero que no es el correcto, psicofármacos o psicoterapia o las dos o ambas. En estudios españoles como el estudio SCREEN, los trastornos depresivos se encontrarán en cerca del 20% de los pacientes atendidos en educación primaria. Hasta el 43% de los pacientes abandonan el tratamiento, que no quieren seguir tratándose, y el otro porcentaje no cumple su tratamiento. Aquí voy a hacer un paréntesis para decirles que yo con tratamiento yo estuve alrededor de 3 años y después lo abandoné. Los datos señalan que cada episodio depresivo incrementa la probabilidad de una recaída posterior. Ahora vamos a tratar un poquito los síntomas. Sí, porque esto es muy importante, amigos. Estoy tratando de entrar a la página para ver los comentarios, no los puedo ver aquí muy bien. Si hay algunos, o ver quién se está conectando. Compartan, háganle share. Abre la tabla. Háganle share y pon tu teléfono en la alabanza. Háganle share para que vean que esto no es pregrabado ni nada. Estamos totalmente en vivo, hermano. Estamos aquí en un estudio de grabación, que es nuestra casa, en un cuarto. Condicionamos a un cuarto más o menos,
estamos tomando, mi esposa está tomando un té, yo estoy tomando un café. Usted debería hacer lo mismo, relájese. Esto es una charla, hermano. Esto no es algo diferente que necesitamos hacer. Amén. Entonces, escuche bien esto porque esto se me hace muy importante, baby, porque si bien mucha gente que conocen a Dios o que no conocen a Dios, pero saben o no tienen la idea de qué les está pasando, pero no saben que lo que están sintiendo, la ira, el enojo, la tristeza, es algo que es depresión y no saben qué hacer y creen que es un momento solamente y se va agravando, va haciendo más y más y más y llega a un nivel que, bueno, pues tú y yo lo sabemos, tú y yo sabemos que tantas cosas pueden llegar a suceder, pero continúa. Entonces, estábamos en que los síntomas de la depresión son cambios, sentimientos o estados anímicos diarios. Eso es todos los días o casi todos los días. Son muy raros los días que usted va a estar contenta por algo, feliz por algo, pero casi siempre se siente uno triste, melancólico, la mayoría de veces es todo el tiempo. El mal genio, como decía él, irritable. La mayoría de veces son ataques súbitos de ira. Yo me acuerdo cuando yo padecía esto, que de estar él y yo hablando así contentos, de repente me agarraba una ira, un coraje, y él ni sabía por qué, ni yo tampoco, pero salía corriendo yo de la casa o de donde estuviera y me iba bien enojada. Entonces también es no disfrutar las actividades que normalmente le hacen feliz. También se siente desesperanzado, desválido, sin ganas de nada, no se siente bien consigo mismo, siente sentimientos de inutilidad, odio hacia sí mismo, culpa, remordimiento. Entonces las actividades diarias también pueden cambiar cuando una persona está deprimida. Como por ejemplo, que tenemos problemas para dormir. Algunas personas duermen mucho, otras personas no duermen nada, no pueden pegar los ojos en toda la noche. Hay dificultad para la concentración, no se puede uno concentrar en hacer nada tampoco. Está uno queriendo hacer algo y su mente no lo deja. Entonces también el movimiento, uno es más lento para hacer las cosas, no las quiere hacer, y si las hace con mucho trabajo y parece uno como asustadizo o agitado. Algo que a mí me dio, pero a algunas personas les da al revés, se le va el hambre completamente. Yo llegué a pesar 98 libras. Sí, me acuerdo que Estaba un hueso, hermano. seca. Y otras personas les da por comer mucho. Entonces comen, les da ansiedad y comen y comen, no paran de comer. Entonces, todo esto siente cansancio, sin energías, se hace uno menos activo, deja de hacer actividades habituales, ni siquiera le dan ganas de recoger ni siquiera un papel, ni siquiera nada, de hacer nada en la casa, no quiere hacer nada. Lo único que quiere usted, a mí lo que me pasaba mucho, yo que me encerraba en un closet y no quería salir de ahí ni mirar a nadie. También hay pensamientos de muerte o de suicidio. Entonces, lo que yo aconsejo es que cuando una persona está así, lo que yo hice, porque yo no sabía qué hacer, entonces ni siquiera quería aceptar que tenía un problema. Lo que a mí me llevó a buscar el problema es, pues, todos los días estábamos peleando, todos los días teníamos problemas y discusiones, y él me decía, estás loca, y yo le decía, loco, eres tú. Pero un día en un hospital en México, que mi hermano tuvo un accidente, me encontré un psicólogo y de vacilada le dije, ¿me puede dar una terapia? Resultaba que era amigo de mi hermano y me dice, claro que sí, venga a mi consultorio. Fuimos al consultorio mi esposo y yo, y cuando empiezo a hablar y a decirle qué siento, qué me pasa y todo eso, él me dijo, dice, le voy a dar un consejo, dice, usted ya no es de psicólogo, usted necesita un psiquiatra. Su depresión es muy severa, dice, puede llegar al suicidio.
Entonces cuando vine acá fue que empecé con todo eso. Reconocí que tenía el problema y entonces empecé a buscar la solución. Pero lo primerito que yo hice es de buscar de Dios, porque yo dije, no todo puede ser malo. Para mí la vida se había caído, para mí la vida no era vida, no existía, yo no quería vivir. Y yo decía, algo bueno tiene que haber, no todo puede ser malo. Entonces, lo que, gracias a Dios por ese sentir que me hizo y de buscar de Dios. Número uno, uno necesita buscar de Dios porque es el único que puede ayudarnos en todo esto. Entonces saqué unas conclusiones de que cómo podemos sentirnos mejor durante el proceso, porque hay algunas personas que van a necesitar medicamento, otras que no, dependiendo del caso. Entonces, ¿cómo podemos ayudar mientras que el proceso está? Tenemos que dormir suficiente, comer saludablemente, tratar de hacer un ejercicio. Yo sé que no hay ganas, pero tratar de hacer un poquito de ejercicio. Buscar actividades que a usted le hagan sentir bien, feliz. Evite alcohol, evite drogas, muy importante. Y hable con personas que sean altamente de su confianza, no hable con cualquier persona. Y si no buscamos la ayuda necesaria, pues como yo le digo, hay pensamientos de suicidio y muchas personas llegan al suicidio si no se atienden. Y también hay otra, pero tal vez la tocamos después, la otra parte que es la espiritual, que esa es todavía más, un poquito más delicada. Sí, es más delicada porque pues ya sabemos, los que conocemos un poquito de la palabra del Señor, que la depresión y toda enfermedad, todo lo que nos sucede es espiritual, son espíritus que están perturbando a esa persona. Pero muy importante lo que acabas de decir, porque una persona que no conoce de Dios, o aún conociendo de Dios, a ti, yo me acuerdo cuando te llevabas o te ibas al hospital, que te hacían estudios, le hicieron estudios del cerebro, hasta los cabellos de la cabeza le estudiaron, hermano. Y le daban un medicamento, le daban otro. Y creo yo, porque yo te miraba, había medicamentos que sí te ponían muy mal. Uh-huh. Había medicamentos que me la traían como un zombie, parecía un zombie en la casa, hermano. Había medicamentos que pasaba nada más dormida. Había medicamentos que la tenían muy hyper, muy agresiva. Entonces, imagínese todo eso en un hogar donde usted no conoce de Dios. Y digo otra vez, y si conoce de Dios, ok, se pone a orar. Usted ora y si no sucede nada. Entonces yo voy a decir esto porque yo lo viví con ella, porque yo sé que el medicamento sí te ayudó. Sí, sí ayuda. Ayudó en esta forma, ayudó a que mientras conocíamos a Dios, mientras nos acercábamos a Dios, el medicamento te fue como dando esa fuerza, si puedo decirlo así, a modo de mantenerte tranquila, quieta, un poco estable, puedo decir un poco estable entre comillas, pero sí te ayudó el medicamento a que ese proceso, a que pudieras pasar ese proceso para que llegara el momento cuando el Señor te hizo libre. Y esto es por eso que hacemos esto, estamos haciendo esto, hermano, porque algo que tiene la depresión, yo puedo ver a una persona en la iglesia, voy a decir en la iglesia, un hermano, una hermana, te sonríe, platica contigo,
Pero tal vez esa persona, ese hermano, esa hermana está en un momento tan depresivo que hasta en el suicidio ha pasado por su cabeza. Hay gente con depresión en las iglesias, muchísima. Ahorita más. Y ahorita en estos tiempos es el arma, yo creo, baby, que Satanás está usando muy poderosamente. Y fíjense, no voy a decir coincidencia, pero hemos estado en una pandemia que 2 años y medio. Por ahí llevamos 2 años y medio y ha significado para todos un encierro. 2 años. Dejémoslo en 2 años. Ha significado para todos un encierro y de alguna manera la gente pasa frustrada, molesta porque antes no podíamos salir, todo cerrado, que la mascarilla aquí, que la mascarilla allá. Esto ha venido como que le ha caído como anillo al dedo a Satanás. Sí, hay mucha más gente deprimida, incluyendo de la gente de la iglesia, de afuera no se diga, con la caída de valores aún hasta los millonarios, con la caída de la bolsa, los millonarios, muchos de ellos, pobrecitos que perdieron todo su dinero, gran parte de su dinero, o sea, ha sido devastador para todos. Personas que se han quedado sin vivienda, que no tenían ni trabajo, o sea, fue muy difícil, gracias a Dios nosotros estuvimos bien, estuvimos trabajando, pero aún así, o sea, yo le digo a él, si yo no hubiera sido por mi trabajo, yo no hubiera podido estar encerrada aquí en la casa tanto tiempo, todos los días. Demasiado. Sí, es demasiado, fue demasiado. Y otra cosa que la gente que no haya que hacer, ¿qué va a hacer? Hay mucha gente que no sabe que tiene depresión. Y otras personas que no la aceptan. Eso es lo más, podríamos decir, crítico, lo más duro. Cualquier adicción, cualquier cosa que nos pueda pasar, la clave número 1 es aceptar que uno tiene un problema. Así es. Porque mire, hermano, usted y yo podemos orar por quien usted quiera, podemos ayunar por quien usted quiera, podemos hacer una cadena de oración para un hermano, una hermana que esté en alguna dificultad. Pero si esa persona no se arrepiente y si esa persona no reconoce que está cometiendo un error, usted y yo vamos a perder el tiempo. Así es. Porque esa persona tiene que reconocer que está en un error, que está obrando mal y reconocer que le está faltando a Dios, que le falló a Dios. De ahí, de ese momento, es donde comienza tu sanidad. Amén. Es donde va a comenzar tu sanidad, tu liberación. En ese momento. Ahora, quiero mostrarles algo. Lo vamos a traer un poco a la palabra de Dios. Le voy a mostrar 6 ejemplos de personajes y personas que Dios usó poderosamente en su palabra y pasaron por esta depresión. En esa época no se usaba la palabra depresión, no era diagnosticada como tal, como depresión. De hecho, usted no va a encontrar la palabra depresión en la Biblia. Para que después no me digan, no, hermano, pues es que la depresión no está en la Biblia la depresión. No se había diagnosticado en ese entonces, en esos tiempos, como depresión. Simplemente era una profunda tristeza que muchos de los personajes que usted y yo nos gusta la palabra de Dios anhelaron morir. Le voy a leer esto rápidamente. Dice, la depresión no está explícitamente en la Biblia,
El término es un tanto reciente y ahora lo reconocemos como un síndrome, caracterizado por tristeza profunda. Sin embargo, podemos afirmar los síntomas que presentaron de algunos personajes bíblicos sufrieron de depresión en ciertos puntos de su vida. Jesús mismo pasó por esto en los momentos previos a su crucifixión. Le dijo a sus discípulos que estaba triste hasta la muerte y sentía agonía. Mateo 26, del 36 al 46. Algunos estudiosos han clasificado esta escena como un cuadro depresivo. Ahora le voy a presentar al primero. Todos hablamos del rey David. El Todos. favorito de muchos. El favorito de muchos. Yo creo mío. cada quien escoge su héroe, decimos, ¿no? Su preferido. Muchos se identifican con David, muchos se identifican yo con Moisés. A mí me gusta mucho Moisés. Otros con Elías, otros con Eliseo, otros con Pablo, Pedro, Juan, José. Pero mire, el rey David, dice, las penurias que David atravesó fueron varias. Fue perseguido por un rey, ¿se acuerda? El rey Saúl lo persiguió. Sufrió de intentos de asesinatos. El rey Saúl intentó asesinarlo varias veces. Si usted recuerda la palabra del Señor, cuando David le tocaba el arpa a Saúl para espantarle los demonios, para que lo dejaran tranquilo, después de que el rey era liberado, le lanzaba lanzas a Saúl, a David. O sea que no solamente fue perseguido, sufrió intentos de asesinatos, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos. Cada experiencia refleja que su vida fue dura. Yo, si lo traigo un poquito a nuestro tiempo, a veces decimos, ¿cómo me ha tratado la vida de duro? La vida ha sido muy injusta conmigo. ¿A ti te han perseguido de muerte? ¿A ti te han lanzado lanzas, cuchillos, espadas? Simplemente déjame comentar algo. Algunos de nosotros, y nos ha pasado, que nos empiezan a criticar duro y ya eso nos duele y ya eso nos lastima y ya nos hace llorar. Simplemente una crítica. Entonces imagínense todo lo que estos hombres de Dios pasaron y soportaron. O sea, lo que nos pasa a nosotros muchas veces no es nada y nos ahogamos en un vaso con agua. Hacemos como decimos, de una lágrima es un mar. Nos ahogamos en un vaso de agua, como dices. Continuamos, dice, cada experiencia refleja que su vida fue dura. Tenemos una muestra de esto en el salmo que escribió. En unos salmos dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. Salmo 38:4. Pese al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscaba refugio. Aquí es donde está la clave. La palabra dice, siempre buscaba refugio en Dios. Salmo 42:11, se lo voy a leer, dice, ¿por qué estoy ¿por qué estoy desanimado? Él mismo se está preguntando, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Él reconoce los síntomas, el problema por lo que está pasando. Dice, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pero inmediatamente viene y dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Ay, hermano, ahorita sentí que me entró algo en la cabeza. Poner la confianza en Dios. Y luego David reconoce y sabe el poder que hay en la adoración a Dios. Y él sabe, él encontraba ese consuelo, ese anhelo, esa libertad, ese descanso en la alabanza. Dice, nuevamente lo alabaré.
Nuevamente quiere decir, ya lo he hecho anteriormente y me funcionó. Pero lo voy a volver a hacer otra vez. Dice, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Hermano, lo que a ti te esté pasando, o amigo que nos escuchas, o lo que nos haya pasado a nosotros, yo creo, baby, que no se compara nada con lo que el rey David pasó. Y sin embargo reconoció su angustia, su tristeza, pero dice, primero voy a poner a Dios. Dios va a tener control de mi vida y lo voy a alabar. ¿Tenemos ganas de alabar a Dios cuando estamos en tristeza, angustia? Yo creo que no. No, no la hay, pero más sin embargo, cuando la persona sí está cansada de tantos problemas, yo les voy a decir, es algo que yo hice. Cuando yo ya no quise vivir más así, yo digo, una solución tiene que haber. Y que yo empecé a buscar a Dios con todo mi corazón. A mí ya no me sacaron de la iglesia. Yo iba miércoles, viernes, sábado, domingo. Todo era iglesia. Y no perder la esperanza, porque estas sanidades, les quiero explicar algo aquí rapidito, que no o creo que ya se los dije, que hay depresiones pasajeras y depresiones que duran años. La mía fue de años, muchos años. Muchos años. Entonces, fue muy difícil porque lo mío no era de una oración nada más. Lo mío era de sacar cosas del alma, del corazón, que estaban arraigadas, sentimientos, odio, falta de perdón, resentimiento, todo eso, había mucha suciedad en mi corazón. Entonces, por eso yo no podía recibir la sanidad. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, y siempre que el pastor decía, alguien quiere recibir un milagro, alguien necesita un milagro, yo siempre pasaba. Y yo me iba de la mismita manera como llegué a la iglesia, sin mi milagro, sin la liberación, sin la sanidad. Pero es porque no era de una oración, era de que tenía que limpiar yo mi alma, mi interior, sacar todo lo que el enemigo había permitido, que el enemigo había metido, que Dios permitió desde mi niñez, porque a mí me agarró eso desde la niñez. El enemigo se ha ensañado conmigo. Se ensañó. Se ensañó conmigo, hasta que el Señor me mostró y me dijo por qué y para qué. Entonces hasta ahí nomás le dije, diablo cochino, no más. Entonces ahí estamos, y sí, es duro. Le dije que le iba a mostrar 6 personajes de la Biblia que sufrieron por esta, como dije al principio, la palabra depresión no existe en la Biblia, pero sí era una tristeza profunda, a modo de que muchos querían la muerte, querían el suicidio, de tanta tristeza que sentían en su corazón y su alma. Ya hablamos de David. Número 2, Elías. Si usted se acuerda, Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal. Entonces tuvo una serie de ritos y sacrificios, y el Dios de los Baales no se manifestó, pero se manifestó el Dios de Elías. Y le probó ante todo el mundo que el Dios que él proclamaba, el Dios que él predicaba, era el Dios verdadero y supremo. Pese a esa experiencia, yo solamente quiero que no sé, mi mente, hermano, yo cuando leo la palabra, a mí me pasa algo muy raro. Espero que a usted también le pase lo mismo que a mí. Cuando yo estoy leyendo, como que mi mente, mi espíritu se transporta a querer ver, a ver una escenografía de lo que estoy leyendo. Es lo que me pasa, como que mi mente, mi cerebro hace una escenografía de lo que voy leyendo. Este hombre Elías se enfrentó a todos esos profetas y les demostró que él solo y el Dios a que él proclamaba era el Dios verdadero. Se burló de ellos. Se burló hasta el cansancio porque él sabía que él le servía a un Dios verdadero. Y pese a esa experiencia, que fue súper positiva, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y tuvo que huir. Todos sabemos que Elías, cuando oyó que Jezabel lo iba a perseguir, lo andaba buscando para matarlo, se fue.
Dice, entonces Elías se hundió en una profunda angustia. En esos momentos se sentía afligido, que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Se acuerda dónde se fue a buscar, a dónde se fue a meter Elías? A una cueva. A una cueva. Hermano, Elías se fue a meter en una cueva. Se sentía tan afligido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Esa historia se encuentra en Primera de Reyes 18 y 19. Esto nos da una idea de qué tan grave Elías se sentía. Todos hablamos de Elías y todos, yo quiero ser como Elías y profetizar como Elías y ser usado como Elías. Miren en la situación que Elías se encontraba, porque Jezabel lo andaba buscando para matarlo. Número 3. Jonás. No todos los personajes bíblicos sufrieron de depresión a causa de algo que les afectó a nivel personal. Jonás se enojó cuando vio que Dios perdonó a la gente de Nínive, ¿se recuerda? Se enfadó tal que llegó a preferir la muerte en Jonás número 4. A primera vista, su comportamiento no parece ser el de una persona deprimida. No obstante, gente estudiosa, gente que sabe de este tema, han descubierto que una de las manifestaciones de la depresión es el enojo. La ira, sí. La ira. El enojo. Si usted conoce a una persona que es muy iracunda, como decimos nosotros, voy a decirlo vulgarmente, muy brava, muy enojona, mi esposa le da risa. Me recuerdo que una vez el pastor me dijo que era hija del trueno. Una persona muy enojona, muy peleona, posiblemente hay altas posibilidades, hermano, de que esté pasando por una depresión severa. Y es la forma como se le manifiesta a él. Porque no a todos se les manifiesta igual. Y hay personas, hermano, que se les manifiesta de todo. Hay personas que se les manifestaba de todo. Entonces, Jonás se enojó, dice, la ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos pueden no estar al tanto de ella. Porque se nos ha formado una mentalidad y creemos que cuando decimos depresión, pues está triste y llora todo el tiempo. Son muchos síntomas. Son muchísimos síntomas, se manifiesta de muchísimas formas. De muchísimas formas. Número 4, Noemí. Por ahí vi a la hermana Noemí que se conectó. Dios la bendiga, hermana Noemí. Esta no es usted, ¿ok? Es Noemí la de la Biblia. Amén. Dice, Noemí, todos conocemos la historia de Noemí. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. A mí me hace recordar esto, mi suegra. Muchos la conocen, a Mamá María. Y una vez platicando, ella nos confesó, murió uno de mis cuñados, un hermano de mi esposa, y a los ¿cuántos? ¿A 2 años? Año y algo. Año y medio, 2 años murió mi suegro. Entonces una vez platicando, ella nos confesó que el dolor, son dolores muy profundos, pero el dolor más intenso cuando fue la muerte de alguno de ellos 2 fue la del hijo. Para una madre, digo, no lo sé porque, número 1, no soy madre, soy padre, pero imagino que es un dolor muy fuerte, pero no comparado con el de la mamá, porque la mamá lo trajo cargando en su vientre 9 meses. Y a Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivía en el pueblo extranjero. Se ha comprobado que el duelo y la inmigración puede ser, inmigración es llegar a un lugar que usted no conoce, que no es de usted, a un lugar extraño. Pueden ser causas de la depresión. No estar en un ambiente conocido
ni con los seres amados. Yo creo que cada uno de nosotros hemos estado en lugares, nos ha tocado estar en lugares muy alejados de la familia. Por ejemplo, yo cuando yo recién vine aquí a Virginia, yo dejé a mis hermanos y a mi mamá en California y me vine aquí a una tierra extranjera, a Virginia, donde no conocía a nadie, no conocía ni a mis cuñados, no tenían el gusto de haberme conocido. O el susto, no los conocía. Y me vengo yo solo para acá, para Virginia, a buscar un futuro mejor. Y mi esposa se quedó 15 días en California, después me siguió. Pero fue duro para mí porque yo me sentía solo. Me sentía abandonado, me sentía en una tierra que no era mía, que no estaba con mi gente, que no con una gente extraña, porque ni ellos me conocían a mí, ni yo los conocía a ellos, y eran mis cuñados, pero no nos conocíamos, éramos unos extraños. Dice, para cualquiera compartir con seres, con gente que no es familiar nuestro. Noemí no fue la excepción. Cuando regresó a su tierra natal, pidió que la llamen Mara. Noemí, ¿qué significa el nombre de Noemí? Noemí significa dulce. Y Mara significa amarga. Un contraste completamente. Eso lo puede encontrar en Ruth 1, 19 al 21. Su petición refleja que su corazón estaba lleno de tristeza y amargura por las experiencias que le tocó vivir. Creo que tú lo tocaste hace ratito, baby. Si no, lo voy a decir yo. A veces creemos que la depresión, ¡boom!, me llegó. No. Ya tengo depresión. No. No. La mayor parte de veces o de casos, vamos a decir, la mayor parte de casos que se manifiesta la depresión tiene que ver con cosas que pasaron atrás, con tu pasado, con cosas que sucedieron en tu pasado. Así estaba Noemí. La amargura por las experiencias que le tocó vivir. Número 5, wow, el tiempo pasa volando. Por eso le decía que es imposible poder abarcar esto en una hora. No se puede, pero vamos a hacer la segunda parte. Número 5, Job. Todos conocemos la historia de Job. Yo creo que al hombre que le pasaron más tragedias fue Job. Y aún así, dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job perdió a sus hijos, sus bienes, riquezas y además contrajo una enfermedad que en ese tiempo todos conocemos que no tenía cura. Y algunos de sus amigos intentaron animarlo, otros lo acosaron, pero Job nunca se atrevió a negar ni a rechazar a Dios. Durante ese tiempo se hizo muchas preguntas y llegó un punto en el que deseó no haber nacido. El desear la muerte es una manifestación, otra manifestación. El espíritu de suicidio. Aquí es donde entra el espíritu de suicidio. Esos pensamientos que pueden llegar a tu mente, decir no vale la pena, estoy sufriendo mucho, mejor me voy a quitar la vida. Y ahorita que estoy tocando este punto, acabo de ver en las noticias, hoy mismo lo miré, no sé cuántos se enteraron, creo hace
no recuerdo exactamente si 2 meses, un mes, fue el certamen de Miss, no Miss Mundo, el local de aquí de Estados Unidos, Miss Estados Unidos. Se acaba de suicidar. Hace 2 meses una jovencita que ganó Miss Estados Unidos se acaba de suicidar. Sí, desgraciadamente. Esto es lo que sucede en el mundo, hermano. Dice, el desear la muerte es una manifestación de la depresión. Y en Job 3, del 3 al 4, dice, que sea borrado el día en que nací. Esto ya te está hablando a ti de que quieres morir, que se olvide todo. Que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Imagínense qué tanto no le pasó a Job. Último, Jeremías. Le decían el profeta ¿qué? Llorón. El profeta llorón. Y por algo ha de haber sido tan llorón. Dice, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Esto se debe a que solía llorar y sus discursos eran tristes. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Él vivía solo y se entiende que no tenía familia. Además, era pobre y rechazado por los demás. Si bien es un ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustia. Al igual que Job, maldijo el día de su nacimiento y se preguntaba la razón de su existencia. En Jeremías 20, 14 al 18, le voy a leer una parte, dice, sin embargo, maldigo el día en que nací. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. ¿Usted ha conocido a alguna persona así? Yo he conocido gente que así exactamente como está diciendo el profeta Jeremías, así los he escuchado hablar. Paso de problema en problema, tragedias aquí, allá. Yo conozco gente así. Cada caso de depresión que vemos en la Biblia nos enseña que este mal puede afectar a cualquiera. Aquí no escoge nivel social, Nada. sexo. Puede haber hay niños, niñas que padecen depresión. Puede afectar a cualquiera, pero también nos recuerda que para el que pide ayuda, siempre la hay. Siempre la hay. Siempre la hay. Siempre hay una esperanza. Sí, hermanos, la depresión afecta, hay diferentes etapas en las que afecta a los niños, jóvenes, en la edad adulta, aún a los ancianos. Amén. Y los ancianos es muy elevado por más circunstancias, porque ya están viejos y vamos a llegar, si Dios permite, esa edad y Dios nos libre de andar con esas cosas, pero puede sucedernos a todos. Se nos fue volando la hora. ¡Wow! Increíble. Como dijimos al principio, es imposible que lo abarquemos en una hora. El próximo miércoles vamos a seguir tocando este tema. Mi esposa ya les compartió un poco de cómo ella se sentía, qué era lo que sentía. Pero ese es el lado, vamos a decirlo, el lado natural. Pero ahora yo quiero que el próximo miércoles ella comparta el lado espiritual y cómo el Señor la hizo libre. Y yo voy a hablar un poco
del lado mío, cómo una persona que no padece esos síntomas puede ayudar a la persona que los está pasando. Yo cometí muchos errores. Número uno, no conocía a Dios. Y la clave es Dios. Les voy a adelantar algo. Yo incluso traté de meter a mi esposa a un psiquiátrico, un lugar psiquiátrico, porque yo ya no encontraba una solución. Nada más para que se dé cuenta hasta dónde estaba la situación con nosotros. Yo podría ayudar a aquella persona que es pareja de una persona que está sufriendo de depresión. Yo podría ayudar a esa persona a decirle que no haga. Porque ponerse al tú por tú vas a perder. Aún así tú tengas la razón, no, las cosas no van a salir bien. Pero vamos a traer el lado espiritual para poder entender cómo es que Satanás trabaja, cómo es que Satanás opera. La palabra de Dios dice que Satanás es el padre de toda mentira. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. El padre de toda mentira, porque siempre ha sido mentiroso. Que el Señor lo reprenda. Pero también la palabra de Dios dice en otra cita bíblica, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce a Cristo todo cambia, porque el Señor te quita la venda de los ojos, te hace ver cosas que no mirabas, y es cuando uno empieza a luchar contra esos demonios. Exactamente. Porque eso no es guerra entre carnes, simplemente es guerra contra demonios. Amén. Y es lo que queremos llegar, lo que queremos que entienda la gente, que entendamos y podamos ser libres, podamos luchar, porque como les dije, una oración no basta, porque estamos luchando con demonios que ya tienen nido. No es uno, no son dos, son legiones. En el caso mío eran legiones. Me voy a permitir de contarles un poco de mi testimonio la próxima vez para que puedan entender cómo Satanás opera y cómo va haciendo nido, uno, otro, y se va amontonando ahí. Después es imposible sacar tanto, no sabemos cómo hacer. Uno sabe que está mal, pero no sabe cómo hacer porque uno no controla sus propias fuerzas. Es muy difícil. Amén. Es muy difícil y esto viene de una persona que lo sufrió en carne propia. Si yo lo estuviera diciendo, no tendría el peso, no tendría el sello que debe de llevar, pero les va a hablar una persona que lo sufrió por años. Una persona que lo sufrió por años y que fueron años terribles en nuestra vida. Gracias a Dios que el Señor la hizo libre. Pasamos ese proceso y entramos a otro, salimos y entramos a otro, y ahí vamos, hermano. Esta vida con el Señor es de procesos. Y de victorias. Y de victorias. Vas a tener luchas, sí, pero Dios te va a dar la victoria. Y este es a lo que queremos llegar en cada uno de los programas. Queremos ayudarte. Si el Señor nos permitió a nosotros pasar por diferentes situaciones, es por un propósito y es para ayudar a otro. Déjanos ayudarte. Conéctate. Estamos en Facebook, Una Cita con Dios. Vamos a tener programa todos los miércoles a las 8 de la noche. Y el próximo programa vamos a continuar con este tema de la depresión. Pero ya para despedirnos, quisiera, y esto lo vamos a hacer al cerrar el programa, para bendecirte. Es una oración, la oración sacerdotal. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles,
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Sigamos adelante. Con Cristo, dice la palabra en Filipenses 4:13, Somos más que vencedores. que todo lo podemos en En Cristo que me nos fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Me encanta este versículo, dice, si algo el mundo necesita en este momento es paz. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este fue tu programa, Una cita con Dios, y solamente nos queda decirte Que Dios les bendiga. te bendiga. Muchas gracias por todo. Bendiciones.